Muchas gracias, Almudena. Ahora le toca a Gustavo. Gustavo Schwartz es bonaerense, aunque hace poco tiempo le leí, no sé qué pasa. Bueno, decía que le leí una cosa que creo recordar que escribió en su blog, Arte, Literatura y Ciencia, acerca de... acerca de estas cosas de las identidades, ¿no? Es un bonaerense vasco que ha pasado por Suecia, en fin, y que se le ha ido quedando un poco de todo eso, ¿no? Él estudió física en la Universidad de Buenos Aires, se licenció en el año 1995 y defendió la tesis doctoral en 2001. Y luego, como he dicho, ha hecho distintas estancias postdoctorales. He citado la de Suecia, en la Universidad de Chalmers, en Göteborg, y luego también aquí en el DIPC, en el Donostia International Physics Center. Desde el año 2008 es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y precisamente está trabajando aquí en el Centro de Física de Materiales, en San Sebastián. Gustavo fundó y dirige el programa Mestizajes, que es un programa que tiene el propósito de explorar las relaciones entre ciencia, arte y humanismo, precisamente. Dentro de este programa, en el año 2011, organizó un encuentro de escritores y científicos, un encuentro sobre literatura y ciencia. Y luego lanzó una convocatoria en 2012 para tener un escritor en residencia aquí, y estuvo trabajando con él. El escritor fue Eduardo Berti, estuvo trabajando con él durante medio año, precisamente trabajando en este tipo de cuestiones, ¿no? Yo no sé, muchos de los que están aquí probablemente tuvieron la ocasión de ver el año pasado, cuando se celebró celebramos aquí en San Sebastián el centenario del modelo atómico de Bohr, en uno de estos eventos Passion for Knowledge, que organiza, lo organizaba el DIPC precisamente, pero también en colaboración con Euskampus y con un conjunto de entidades, diferentes entidades, y en el marco de ese evento se estrenó una obra de teatro, La entrevista, que había sido escrita precisamente por Gustavo y a la limón por Gustavo y por la escritora Luisa Echenique. Es una obra de teatro, a mí me gustó muchísimo, lo tengo que decir, que se representó en Pamplona, Bilbao, Vitoria y aquí en San Sebastián, que es aquí precisamente donde se estrenó. Él sigue con el programa Mestizajes y el próximo evento de este programa precisamente está previsto que se celebre aquí en el mes de noviembre de este año. Así que, y va a hablar sobre todas estas cuestiones precisamente. Gustavo, adelante. A ver si puedo encender esto sin que...
escucháis bien ahí? Sí. Bueno, nada, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Sí, ahí se ve, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar hoy aquí. Tenemos que, competir con este precioso día en San Sebastián. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a Iñaco Pérez y a Fernando Cosío por haberme invitado a dar esta charla y a participar de este encuentro. Es para mí un placer y un privilegio poder estar hoy aquí con todos vosotros compartiendo estas, llamémosle, reflexiones acerca de arte, literatura y ciencia. Estamos viendo a lo largo de este curso diferentes maneras en las que la ciencia está relacionada con diversos ámbitos de nuestra vida o con otros ámbitos del conocimiento y diversas maneras en las que la ciencia puede contribuir al desarrollo de esos ámbitos. A mí me gustaría para mi presentación enfocarme precisamente en el problema inverso, es decir, en ver cómo ciertos aspectos de nuestra vida cotidiana, en particular vamos a hablar del juego, o cómo otros ámbitos del conocimiento, en particular vamos a ver un ejemplo sobre el arte, pueden contribuir a la ciencia y a su desarrollo. En definitiva, se trata simplemente de una manera alternativa de mostrar que la ciencia no está de ninguna manera desvinculada de ciertos aspectos de nuestra vida cotidiana y mucho menos de otros ámbitos del conocimiento. En particular, me voy a enfocar en mostraros un par de ejemplos donde vamos a ver que la parcelación del conocimiento en disciplinas es una división arbitraria y contingente que puede ser útil en un determinado momento histórico o para resolver determinado tipo de problemas, pero puede que en otro momento histórico o para resolver otro tipo de problemas esa división del conocimiento en disciplinas ya no sea tan útil y entonces necesitamos revisar ese mapa del conocimiento. De todo esto vamos a hablar hoy. Entonces, para empezar, os voy a pedir un ejercicio de imaginación. Hay una publicidad por ahí, creo que es de Canal Plus, que dice abusa de tu imaginación. Eso es lo que os voy a pedir ahora a vosotros. Y me gustaría que os imagináis un programa de estudios de cualquier nivel educativo, puede ser de primaria, secundaria, universitario, de posgrado, en el cual, por ejemplo, se relacionara el cubismo de Picasso con la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? O, por ejemplo, textos de Borges o de Shakespeare con las neurociencias, o las pinturas de Pollock con la matemática fractal, o los retratos de Rembrandt con el funcionamiento del cerebro, o el descubrimiento de los cráteres en la Luna con el claroscuro del Renacimiento. Parece imposible, ¿verdad? Parecen parejas de opuestos, de parejas irreconciliables de alguna manera. Y esto es así porque nos han enseñado durante siglos, y como buenos alumnos que somos hemos aprendido bien la lección, de que una cosa es el arte o la literatura y otra cosa muy diferente es la ciencia. Sin embargo, la realidad se resiste con uñas y dientes a esta categorización arbitraria del Homo sapiens, porque la realidad es en principio irreductible y compleja, y otra cosa es que nosotros no sepamos lidiar con esa complejidad y decidamos entonces dividir la realidad, ¿no? Parcelar el conocimiento en disciplinas y colocar un tabique en medio para asegurarnos de que no vuelvan a juntarse, ¿no? Esta parcelación de la realidad, esta división del conocimiento en disciplinas, puede ser, como decía antes, puede ser útil para resolver determinados tipos de problemas en un determinado momento, pero puede que no sea útil siempre y puede que sea necesario revisar este mapa del conocimiento cada tanto tiempo. De todo esto vamos a hablar hoy. Vamos a ver por qué se produce esta parcelación del conocimiento en disciplina, cuáles son las ventajas y las limitaciones de esta parcelación del conocimiento en disciplinas. Vamos a hablar acerca de si es posible hibridizar distintos ámbitos del conocimiento para resolver determinado tipo de problemas y vamos a ver cuáles son las ventajas y las limitaciones de este tipo de hibridación. Este va a ser un poco el esquema de la presentación. Primero vamos a hacer una pequeña revisión histórica acerca de
la parcelación del conocimiento en disciplinas. Aquí voy a solaparme un poquito con la charla de Almudena sobre el saber en la antigua Grecia. Y luego sí vamos a pasar a la parte central de la presentación, donde vamos a ver dos ejemplos. El primero se titula Serious Play, y en ese ejemplo vamos a ver cómo los aspectos lúdicos se pueden combinar con el conocimiento científico para resolver problemas tremendamente complejos. Y vamos a ver cómo unos chavales que se pasan el día jugando a los videojuegos pueden contribuir a resolver un problema tremendamente complejo de la ciencia, como es el determinar el estado conformacional de una proteína a partir de conocer su secuencia de aminoácidos. Después vamos a entrar más en detalle con eso. Y en el segundo ejemplo vamos a ver cómo la representación artística puede constituir un laboratorio casi inagotable para las neurociencias. Y en particular vamos a ver cómo algo tan cotidiano como es la manera en que besamos está diciendo mucho acerca del funcionamiento de nuestro cerebro, y cómo la manera en la que el beso se ha representado a lo largo de la historia puede ayudar a comprender el funcionamiento del cerebro. Ya para cerrar, para finalizar, voy a hablar muy brevemente del programa Mestizajes, que algo contó Iña con la presentación, y vamos a cerrar con algunas conclusiones. Bien, yo diría que en términos generales es más difícil desaprender que aprender, ¿no? Las creencias que han arraigado en nosotros son muy difíciles de desterrar, y es suficiente, por ejemplo, que alguien te diga, sobre todo cuando eres niño, que pasar por debajo de una escalera trae mala suerte, para que después esa idea se instale en nuestra cabeza y necesitemos 10 o 20 años de psicoanálisis para quitarnos esa idea de la cabeza. O es suficiente que ver un par de películas malas, incluso películas muy malas, donde hay hombres prehistóricos luchando contra dinosaurios, para que luego se instale en el imaginario social la idea de que el hombre prehistórico convivió con los dinosaurios, y luego necesitamos décadas de reeducación para quitar esa idea del imaginario social. O es suficiente que una autoridad de la talla de Aristóteles diga que la Tierra está en el centro del universo, para que luego esa idea se instale, se arraigue en el imaginario colectivo, y luego necesitemos siglos, más de 1000 años, para quitarnos esa creencia de la cabeza. Sin lugar a duda, nuestro conocimiento ha avanzado, y mucho, en los últimos dos o tres siglos, pero eso no significa que hayamos dejado de generar mitos y creencias, ¿no? Aún hoy continuamos generando creencias, y una de esas creencias que hemos heredado de la modernidad es precisamente la idea de que el arte, la literatura, la ciencia, la música, las matemáticas, la cocina, pertenecen a ámbitos inconexos, incomunicados, ¿no? Constituyen disciplinas aisladas e irreconciliables, ¿no? Pero ¿cómo es que hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es que hemos llegado a esta división, a esta parcelación del conocimiento, si acabamos de ver en la charla anterior que en una época la música era ciencia, ¿no? Entonces vamos a hacer una muy breve revisión histórica de cómo ocurrió la parcelación disciplinar del conocimiento, por qué se hizo, porque tiene un motivo y fue útil y sigue siendo útil para determinados problemas, pero no es tan útil para otro tipo de problemas. Entonces vamos a retroceder un poquito hasta la antigua Grecia. Ya de esto habló un poco Almudena en la charla anterior. En la antigua Grecia todo el saber de la época estaba contenido en las 7 artes liberales, que se dividían en el trivium, que consistía en el saber discursivo, es decir, la gramática, la retórica y la dialéctica. La dialéctica no es que fuese una persona muy culta, simplemente lo había preparado para la charla por eso me lo acordaba. Y el quadrivium, que contenía el saber matemático, precisamente la aritmética, la geometría, la astronomía y, como acabamos de ver en la charla anterior, la música. Todos los hombres cultos de la época, y digo hombres porque las mujeres tenían vedada la educación, estaban formados en las 7 artes liberales y en las bellas artes. De esta manera no era extraño encontrar poetas con sólidos conocimientos de astronomía o personajes públicos o políticos con un dominio envidiable de la retórica y al mismo tiempo con un conocimiento profundo de geometría o de
pintura o teatro. Ya quisiéramos hoy tener personajes públicos o políticos con este nivel de conocimiento. Y todo esto funcionó bien durante bastante tiempo, ¿no? Como vimos en la presentación anterior, más o menos hasta la Edad Media, hasta el Renacimiento, esto funcionó bien, pero en la medida en que se fue acumulando la cantidad de información y la cantidad de conocimiento disponible, de alguna manera se fue haciendo imposible que todo el saber de la época pudiera ser aprendido por una única persona, ¿no? Estas personas en la antigua Grecia tenían como una visión más holística del mundo, de la realidad, pero en la medida en que se fue avanzando, se fue incrementando en la cantidad de información y conocimiento, esto se fue haciendo imposible y de esta manera surgieron la especialización y las disciplinas, ¿no? Ya, yo diría, a partir del Renacimiento y más en profundidad con la modernidad, se fue haciendo imposible que una sola persona pudiera aprender todo el conocimiento de la época y entonces ya cada persona se dedicaría a aprender una o dos disciplinas, tal vez tres en el caso de personas muy cultas, pero no más que eso. Entonces, como les decía al principio, la división o la parcelación disciplinar del conocimiento surge como una consecuencia necesaria de la acumulación de conocimiento y las disciplinas van a estar caracterizadas por un objeto de estudio, es decir, la parte de la realidad que quiero estudiar, ya sea el movimiento de los cuerpos celestes, las mareas, los seres vivos o lo que sea, un método o estrategia de conocimiento y un lenguaje para expresar ese conocimiento. Vuelvo a insistir en lo que decía al principio, esta parcelación disciplinar de conocimiento se da en un determinado momento histórico y con el objetivo de resolver determinado tipo de problemas y fue útil en ese momento, pero lo que ocurre es que en la medida que continuamos avanzando en el conocimiento fueron apareciendo problemas que ya no era tan simple encajarlos en una disciplina o en otra, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del estudio de las emociones, no está claro si el estudio de las emociones pertenece a las ciencias o a las humanidades y probablemente la respuesta dependa de la época. Hace 200 años nadie hubiera dudado que pertenecía al ámbito de las humanidades, pero desde hace algunas décadas ya las ciencias han empezado a incursionar en el estudio de las emociones y hoy no pertenece en exclusividad ni a las ciencias ni a las humanidades, ¿no? Está ahí en una especie de frontera entre ciencias y humanidades. O, por ejemplo, lo mismo pasa con el estudio de la conciencia. El estudio de la conciencia, dependiendo del momento histórico, ha pertenecido a la religión, a la filosofía o a la ciencia. O, por ejemplo, en la época de Galileo, fines del 16, principios del 17, el movimiento de los cuerpos celestes pertenecía al ámbito de la religión, de la filosofía o de la astronomía, ¿no? Precisamente lo que enfrenta a Galileo, o una de las cuestiones que enfrenta a Galileo con la Iglesia, es el punto de que Galileo aplica con éxito una metodología científica a un problema que hasta ese momento pertenecía al ámbito religioso. Precisamente fue Galileo quien introdujo tres de los factores que van a producir una bifurcación radical en cuanto a los temas de interés entre ciencias y humanidades, ¿no? Galileo adopta para la ciencia el lenguaje matemático y el método observacional o de experimentación, ¿no? Entonces, de alguna manera, la elección de un lenguaje y de una metodología va a determinar el objeto de estudio. Es decir, lo que no puede ser expresado en lenguaje matemático o lo que no puede ser observado, no puede ser experimentado, no va a poder ser abordado desde una perspectiva científica. Entonces, eso va a producir una división en cuanto a los temas, en cuanto a los objetos de estudio de las ciencias y de las humanidades, ¿no? Por ejemplo, en esa época el estudio de las emociones o las emociones en sí era imposible de expresarlas en lenguaje matemático o de realizar experimentos controlados para el estudio de las emociones y por lo tanto en ese momento las emociones quedaron para el ámbito de las humanidades y otro tipo de problemas como el movimiento de los cuerpos celestes quedaron en el ámbito de las ciencias. Pero Galileo iba a introducir también el tercer elemento, que es, en el caso de Galileo, el telescopio, y esto va a producir lo que podríamos denominar un problema de escala, ¿no? La gradual introducción de instrumentos en el ámbito científico, primero con el telescopio y luego con el microscopio, va a hacer que la ciencia tenga acceso
a ámbitos de la realidad que quedan por fuera de la escala humana, ¿no? La ciencia va a acceder al ámbito de lo microscópico y al ámbito de lo astronómico, y por lo tanto, de alguna manera va a comenzar a abandonar, a ver si me lo pongo aquí, va a abandonar parcialmente la escala humana, y de alguna manera hay una gran parte de la realidad que va a quedar, de alguna manera se vuelve inaccesible para el humanismo. Entonces, lo supuestamente objetivo, es decir, todo este mundo microscópico o el mundo astronómico, va a quedar como, digamos, del dominio, digamos, principalmente del ámbito de la ciencia, y lo supuestamente subjetivo, por ejemplo, el estudio de las emociones, del comportamiento humano, de la memoria, de la educación, etc., va a quedar reservado para el ámbito de las humanidades. Y esto, en principio, no es ni bueno ni malo, se dio así, es una consecuencia casi natural, en este caso, de la introducción de los instrumentos científicos y previamente de la elección de un lenguaje y una metodología. Y esto ha funcionado más o menos bien durante los últimos 2 o 3 siglos, ¿no? El conocimiento científico ha avanzado sustancialmente, las humanidades han hecho lo propio dentro de su ámbito, y todo esto ha funcionado bien hasta que comenzamos a encontrarnos con problemas complejos, ¿no? Lo que quiero decir es que hasta hoy o hasta hace poco, de alguna manera, la ciencia lidiaba con problemas que podríamos denominar simples. Y me refiero, aquí por simple, quiero decir, por ejemplo, desde la estructura del átomo de hidrógeno hasta la estructura del universo, a pesar de que son problemas complejos, son problemas simples si los comparamos con el funcionamiento del cerebro, con el clima, con el funcionamiento de la economía o con el funcionamiento de una sociedad, ¿no? Hoy empezamos a enfrentarnos con problemas complejos que ya no son fáciles de encasillar en lo que eran las disciplinas tradicionales, y entonces necesitamos una nueva estrategia para abordar estos problemas complejos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando queremos abordar el estudio de, por ejemplo, de la percepción, de las emociones, de la memoria, de la intuición, de la conciencia, etcétera? Son problemas, como decía recién, suficientemente complejos y que no pueden ser reducidos a una única disciplina, ¿no? Se han intentado diversas estrategias, por ejemplo, digamos, estudios interdisciplinares, estudios multidisciplinares, y últimamente se está empezando a trabajar en estudios transdisciplinares, es decir, en combinar diversos ámbitos del conocimiento para abordar un determinado tipo de problema. Entonces, desde mi punto de vista, el cambio de paradigma consiste precisamente en pasar de las disciplinas a los problemas, en ver qué problemas queremos resolver y cuáles son las herramientas o las estrategias más apropiadas para resolver ese tipo de problema. Porque hasta ahora lo que se venía haciendo con las disciplinas tradicionales era coger el problema y llevarlo a la disciplina. Cada uno se llevaba el problema a su disciplina, ¿no? Ahora el problema está ahí y vamos todos al problema con las herramientas y las estrategias apropiadas para resolver ese tipo de problemas. De ninguna manera, la idea no es que las disciplinas tengan que desaparecer ni mucho menos, sino que hay que agregar un valor añadido, ¿no? A las disciplinas existentes hay que agregarle puentes entre disciplinas, o hay que agregar territorios transdisciplinares o territorios fronterizos entre disciplinas, ¿no? Yo creo que hay que combinar las dos estrategias, hay que combinar la estrategia disciplinar con la transdisciplinar. Entonces, aquí terminamos con esta parte de la introducción, digamos, y ahora sí nos vamos a centrar en la parte central de la charla. Nos vamos a centrar en 2 ejemplos donde vamos a ver cómo la combinación de diversos ámbitos aparentemente inconexos, aparentemente irreconciliables, pueden contribuir a resolver problemas científicos complejos. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver, como les adelanté al principio, se denomina Serious Play, o cómo los videojuegos pueden ayudar a curar enfermedades y a mejorar nuestra calidad de vida. Aquí tenemos 2 imágenes aparentemente contradictorias y irreconciliables. Tenemos una imagen que ningún rector decente de ninguna universidad quisiera ver en su campus, que son 3 chavales jugando frenéticamente a los videojuegos en la biblioteca universitaria del campus. Y aquí tenemos
una proteína en su estado conformacional, ahora vamos a ver de qué se trata esto, y del correcto estado conformacional de la proteína depende el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Y de lo que se trata en este ejemplo es ver cómo estos tres ineptos de aquí pueden ayudar a resolver un problema científico que consiste en determinar el plegamiento de una proteína. Entonces comencemos definiendo muy brevemente qué es una proteína. No me voy a extender aquí, una por falta de tiempo y otra por falta de conocimientos suficientes al respecto. Pero básicamente una proteína es una macromolécula, una molécula muy grande, es una cadena lineal, como vemos aquí. Es una cadena lineal compuesta de muchos aminoácidos unidos entre sí. Son aminoácidos diferentes, hay 20 aminoácidos en el cuerpo humano, y esos aminoácidos se unen unos con otros para formar esta cadena de aquí. Y esa secuencia de aminoácidos es conocida, la conocemos, ¿no? Y la importancia de las proteínas radica en que las proteínas participan prácticamente en todos los procesos fisiológicos y todo el metabolismo del cuerpo humano, ¿no? Y las proteínas están involucradas en diversos tipos de funciones biológicas, como funciones estructurales, inmunológicas, enzimáticas, etcétera, etcétera. Y el problema que queremos resolver, o sea, si la secuencia de aminoácidos se conoce, entonces ¿cuál es el problema? El problema es que una cosa es conocer la secuencia lineal de aminoácidos y otra cosa muy diferente y mucho más compleja es, dada esa secuencia de aminoácidos, determinar cómo se va a plegar esta proteína. Porque la proteína en el cuerpo humano no está así, ¿no? A partir de una secuencia lineal comienza a haber una serie de interacciones entre intramoleculares entre las diversas partes de la molécula y esa proteína se pliega de una determinada manera y de que se pliegue correctamente depende el correcto que la proteína pueda hacer su función y que por lo tanto nuestro cuerpo funcione correctamente. Aquí tenemos un poco los diferentes niveles de organización de las proteínas. Aquí tenemos primero la secuencia lineal de aminoácidos, que es lo que decíamos en la transparencia anterior, ¿no? Cada esferita de aquí es un aminoácido. Esta secuencia lineal se conoce. Y también se sabe que a partir de esta secuencia lineal de aminoácidos, las interacciones intramoleculares determinan dos tipos de estructura. Y no importan los detalles, simplemente dos tipos de estructura. Esta que se denomina hoja plegada y esta que se denomina hélice alfa. Luego estas dos estructuras interactúan entre sí para dar lugar a la estructura terciaria de las proteínas o lo que se denomina el estado conformacional. Entonces el problema que queremos resolver es cómo pasar de aquí a aquí, ¿no? Conocida la secuencia de aminoácidos, ¿cómo podemos determinar de qué manera se va a plegar la proteína? En principio no hay absolutamente nada que no conozcamos para resolver este problema. Conocemos la fisicoquímica involucrada, conocemos, como decía, la secuencia de aminoácidos, conocemos las interacciones intramoleculares, conocemos las características de los enlaces químicos, es decir, conocemos todo lo que hay que saber para resolver el problema. ¿Y por qué no podemos resolverlo? ¿O por qué no podíamos resolverlo? ¿Por qué es tan complejo resolver este problema? Es complejo porque las proteínas contienen entre 100 y 1000 aminoácidos cada una. Entonces, claro, la cantidad de posibles estados conformacionales con esta cantidad de aminoácidos da números astronómicos. Entonces, no es que no podamos resolverlo, es que no lo vamos a ver probablemente, porque por ahí puede tardar 200 años un programa de ordenador en resolver este problema. Si la proteína tuviese, no sé, 10 aminoácidos, probablemente en un tiempo razonable un ordenador podría generar todos los posibles estados conformacionales y determinar cuál es el estado conformacional final de la proteína. Pero el problema radica en la cantidad de aminoácidos y en que esta cantidad de aminoácidos da una cantidad de posibles combinaciones que es astronómica. Entonces, un grupo de la Universidad de Washington en Estados Unidos se propuso resolver este problema y lo primero que intentaron fue, en principio fue utilizar la fuerza bruta. Es decir, si resolver este problema con un superordenador va a llevar 200 años, utilicemos 200 superordenadores y en un año lo tenemos resuelto. No había 200 superordenadores en el mundo, entonces decidieron utilizar el tiempo de ordenador ocioso de los ordenadores personales de la gente que está por ahí que no usa su ordenador. Entonces lo que hicieron fue diseñar un salvapantalla que
los voluntarios se podían descargar gratuitamente a través de internet, instalarlo en su ordenador, y todos nosotros tenemos ordenadores en casa, en el despacho, en la oficina, que normalmente están encendidos las 24 horas, pero no los usamos las 24 horas. Los usamos 8, 10, 12 horas como mucho, y el resto del tiempo es tiempo de cómputo desperdiciado, tiempo de cómputo ocioso. Entonces, lo que hacían con este programa era, cuando se activaba el salvapantallas, el programa utilizaba el tiempo ocioso de ese ordenador para intentar resolver este problema. Se suscribieron del orden de 200, 250.000 voluntarios, entonces había 250.000 ordenadores disponibles, y a cambio el salvapantallas lo que hacía era mostrar en tiempo real cuál era el estado conformacional en cada momento de esa proteína, ¿no? Mostraba los resultados en tiempo real en la pantalla. Entonces los internautas que estaban aburridos se quedaban así mirando la pantalla y se dieron cuenta de que el programa era bastante torpe, bastante tosco, y que se metía en callejones sin salida, de que pasaba cerca de posibles estados conformacionales y no los veía, ¿no? Y de que, digamos, que era torpe, que era un programa tosco. Entonces se lo hicieron saber a los investigadores de la Universidad de Washington, y fue entonces cuando estos investigadores dijeron, bueno, la fuerza bruta no va a dar resultados, por lo menos en un plazo razonable de tiempo, y necesitamos soluciones más creativas. Entonces, la primera modificación que hicieron en el programa fue introducir un cierto nivel de interacción con el usuario. Es decir, dado que los usuarios se daban cuenta de que había callejones sin salida, o de que había posibles mejoras a los estados conformacionales de la proteína, dejaron que los usuarios pudieran modificar el estado conformacional de la proteína. Ese fue el primer paso. Y el segundo paso, que es el más importante, es que convirtieron el programa en un juego, ¿no? Había tantos usuarios que existía la posibilidad de premiar a las personas que de alguna manera encontraran los estados conformacionales más probables y darles un puntaje por eso. Y entonces podían competir unos usuarios contra otros. Entonces lo que hicieron fue desarrollar un juego online que se llama Foldit, es decir, una cosa así como pliégalo, en el cual los internautas podían jugar ¿a qué? A plegar proteínas. Se suscribían a este programa por internet y jugaban a plegar proteínas. Y para los jugadores que no tenían ningún conocimiento de biología molecular o de bioquímica, se prepararon unos niveles de introducción, y lo que vieron los investigadores fue que los mejores jugadores en su mayoría eran ajenos a la bioquímica, es decir, eran personas que no tenían ningún prejuicio acerca de cómo debía o cómo no debía plegarse una proteína. Pues bien, si en este momento de la investigación hubiera caído un evaluador de los tradicionales, les hubiera quitado la subvención a esta gente, porque hubiera dicho, señores, ustedes tenían que resolver un problema científico que consistía en determinar el estado conformacional de la proteína a partir de conocer la secuencia de aminoácidos. Y lo que han hecho es desarrollar un juego online donde hay 250.000 chavales en internet jugando aquí y nosotros estamos pagando el desarrollo de esto. Si el evaluador hubiera caído 3 semanas después, se hubiera encontrado con la sorpresa de que los jugadores de Foldit en internet lograron resolver en 3 semanas, un problema que los investigadores no habían podido resolver utilizando tiempo de cómputo durante los últimos 10 años y que probablemente hubieran tardado 5 o 10 años más en resolver. ¿Y por qué esto es así? ¿Porque estos chavales saben mucho de bioquímica? No, por supuesto que no. Esto es así porque estos chavales que se pasan el día jugando a los videojuegos, lo que adquieren es un manejo intuitivo de la representación espacial, ¿no? Tienen una capacidad de manipulación espacial intuitiva que, por supuesto, no tienen los investigadores de la Universidad de Washington y mucho menos el programa que habían desarrollado al principio. Entonces, la combinación, aquí hay un punto de confluencia, ¿no? O sea, los investigadores lo que hicieron fueron capaces, de alguna manera, de expresar el problema científico en un lenguaje gráfico, ¿no? Y eso posibilitó que estos chavales que tienen una capacidad impresionante para la manipulación espacial, pudieran contribuir a la solución de ese problema. Pero aquí no termina la cosa.
esto va mucho más allá y aparecieron muchos resultados sorprendentes, porque lo que ocurrió es que los jugadores de Foldit no solo resolvieron el problema de cómo se plegaba una proteína, sino que rediseñaron proteínas para aumentar su eficiencia y su adaptabilidad. Y estas proteínas rediseñadas fueron testeadas en diversos laboratorios y los resultados fueron publicados en Nature Biotechnology, con la particularidad, no sé si se llega a ver aquí, bueno, aquí están los autores del trabajo, bueno, en algún lugar dice Foldit, ¿no? Los autores son los Zoran Popovic y Baker, que son los que desarrollaron el programa, creo que aquí dice Foldit Players. Los Foldit Players son los autores también del trabajo científico, o sea, los jugadores que dieron las mejores soluciones fueron como autores del Nature Biotechnology. Entonces lo que hicieron estos jugadores fue añadir 13 aminoácidos y este añadido de estos 13 aminoácidos incrementaron la actividad de la proteína en un factor de 18. Pero todavía hay más. Hoy la Universidad de Washington cuenta con una, podríamos llamar una especie de spin-off, ¿no? Que es este Center for Game Science, dirigido por uno de los creadores de Foldit, que es este señor de aquí, que es Zoran Popovic, en el cual se dedican a desarrollar software para resolver problemas científicos, pero también software para ayudar en temas educativos, ¿no? Este programa de aquí, por ejemplo, lo que hace es permitir que chavales de 12 años aprendan álgebra jugando. Empiezan jugando con estos muñequitos y a medida que van avanzando en los diferentes niveles, los muñequitos se empiezan a convertir en números, en símbolos matemáticos, y en el nivel 14 terminan resolviendo problemas de álgebra, ¿no? Sin darse cuenta, simplemente jugando. Entonces, de alguna manera, esto demuestra, digamos, que el juego y el desarrollo del conocimiento no son ámbitos excluyentes, sino precisamente todo lo contrario. A mí me gustaría recapitular en 30 segundos todo lo que ha dado este programa Foldit, ¿no? o este proyecto de investigación. O sea, ha permitido resolver un problema científico tremendamente complejo, como es la determinación del estado conformacional de una proteína a partir de conocer la secuencia lineal de aminoácidos. Ha desarrollado un juego online, ha introducido una manera innovadora de abordar problemas científicos, ha introducido aspectos lúdicos en la educación y ha diseñado esta especie de spin-off donde se desarrolla software para contribuir a la educación y a conocimiento científico. Yo no soy lo que se dice un defensor de la cultura americana, pero sí hay que reconocer que de alguna manera ellos arriesgan más que nosotros, ¿no? Pues yo creo que hay que ser realmente valientes para escribir un proyecto. Yo me imagino a estos investigadores redactando el proyecto de investigación, ¿no? Y poner punto 1, desarrollo de un juego online, ¿no? Hay que tener valor para presentar ese proyecto y también hay que tener mucho valor para apoyar, aprobar y financiar ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido ellos de alguna manera corren más riesgos que nosotros. Pues bien, antes de pasar al segundo ejemplo, vamos ya por 33 minutos. Alguna vez leí por ahí que la gente en una charla no puede prestar atención más de 20-25 minutos y a partir de ese momento la gente empieza a pensar en otra cosa y esa otra cosa generalmente es en sexo. Veo caras de me han pillado por ahí. Entonces se me presentaba el dilema de cómo hacer para que vosotros o vosotras podáis seguir pensando en sexo y yo pueda seguir con mi presentación. Y la solución es trivial, es hablar de sexo y matamos dos pájaros de un tiro. No os hagáis ilusiones porque no voy a hablar de sexo, pero sí vamos a hablar de besos y vamos a hablar de cómo la manera en que besamos está diciendo mucho o está diciendo algo acerca del funcionamiento de nuestro cerebro. Vamos a hablar acerca de cómo el beso ha sido representado a lo largo de la historia del arte y cómo eso puede contribuir a ver cómo funcionan determinados aspectos del cerebro, ¿no? En particular, vamos a ver que la representación artística se puede convertir en un laboratorio casi inagotable para las neurociencias, ¿no? Lo primero que debemos preguntarnos es qué representamos cuando representamos, ¿no? ¿Por qué Picasso pintó este autorretrato con él mirando hacia la izquierda? ¿O por qué Toulouse-Lautrec o Rodin pintan o esculpen
esta pareja de amantes besándose con la cabeza girando hacia un lado o hacia otro, ¿no? La pregunta es si es importante para qué lado giramos la cabeza a la hora de besar, o si es importante qué lado de la cara mostramos en un autorretrato. La respuesta es que sí, y que eso está diciendo mucho acerca de lo que queremos expresar y que también está dando información acerca del funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, para comprender esto, necesitamos definir la lateralización funcional del cerebro. ¿Qué es esto de la lateralización funcional del cerebro? Y la idea es básicamente que todos tenemos una preferencia por utilizar una parte u otra del cuerpo para determinadas tareas, ¿no? Yo ahora estoy usando la mano derecha para utilizar el pointer, escribo con la mano derecha, pero sin embargo a la hora de jugar al fútbol prefiero utilizar la pierna izquierda, ¿no? O para mirar por un microscopio cierro el ojo izquierdo y miro con el ojo derecho, ¿no? O para escuchar una conversación a través de una puerta prefiero hacerlo con el oído derecho. Y esta preferencia por utilizar una parte u otra del cuerpo es lo que se denomina precisamente la lateralización funcional del cerebro, ¿no? Aquí hay algunas estadísticas de la población mundial y no está claro por qué se produce esta lateralización funcional del cerebro. Se han barajado factores genéticos, culturales, ambientales, pero ninguno de ellos es determinante. Lo más probable, como en casi todos los problemas complejos, es que sea una combinación de estos factores o quizás algunos más. Pero en lo que nos atañe a nosotros para esta presentación, estas no son las únicas lateralizaciones funcionales del cerebro que existen muchas más, y una de ellas está relacionada precisamente con hacia qué lado giramos la cabeza en términos generales, ¿no? O sea, si nos viene un balón de frente, si nos viene un balón así de frente, algunas personas preferirán hacer así, ¿no? Girar la cabeza hacia la derecha y otras hacia la izquierda, ¿no? Y una de las consecuencias más curiosas de esta elección de para qué lado giramos la cabeza tiene que ver con hacia qué lado giramos la cabeza a la hora de besar en los labios a otra persona, ¿no? Porque el problema que tenemos es que la nariz, ¿no? Que tenemos la nariz, la otra persona también tiene la nariz y se complica. Entonces, o giramos la cabeza para un lado o giramos la cabeza para el otro, y la otra persona tiene que hacer lo mismo, porque si no también se complica. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Esta pareja está girando la cabeza hacia la izquierda, ¿no? Respecto de la vertical, y estos dos hacia la derecha. Os sugiero que vayáis recordando para qué lado giráis la cabeza vosotros, porque os lo voy a preguntar en la próxima transparencia. Si no recordáis, podéis probar con el compañero que tengáis al lado o arreglaros como sea. Bien, esto obviamente ha sido estudiado, ¿no? Como casi cualquier otra cosa. Este comportamiento ha sido estudiado por un biopsicólogo de la Universidad de Bochum en Alemania, que tiene este apellido impronunciable, ¿no? Se llama Onur, no sé, Gentarken o algo así, si hay algún alemán en la sala. Vamos a llamarle Onur al amigo. Y Onur es lo que se dice un mirón, ¿no? Se dedicó a mirar parejas besándose en lugares públicos. Puso una serie de condiciones, ¿no? Que estén las caras enfrentadas, labios en contacto, que la gente no tuviese cosas en las manos que pudiera favorecer un lado o el otro. Puso una serie de condiciones y estudió, observó, digamos, 124 parejas, ¿no? En este rango de edades. Y antes de darles los resultados de Onur, quiero saber vuestras preferencias, ¿no? ¿Cuántos de vosotros preferís girar la cabeza hacia la derecha? ¿Y hacia la izquierda? Bueno, sois un público bastante normalito, digamos. Porque los resultados son estos, ¿no? 2/3 a la derecha y 1/3 a la izquierda. No, a pesar de que el número de parejas no es muy grande estadísticamente hablando, la diferencia esta es bastante significativa como para pensar en que hay allí una preferencia, ¿no? Una lateralización funcional del cerebro. Entonces, bueno, Onur hizo este estudio, lo publicó en Nature en el año 2003 y en ese trabajo, en ese paper, Onur relaciona digamos, esta preferencia a girar la cabeza hacia la derecha con una persistencia en el estado adulto de una asimetría que se observa en bebés recién nacidos o incluso en prenatales mediante ecografías. Ya se observa una cierta preferencia de los bebés por girar la cabeza más hacia la derecha que hacia la izquierda,
¿no? Esto se conoce y él asocia la forma en que besamos con una persistencia en la adultez de esa asimetría temprana. Y la importancia neurológica de este estudio tiene que ver con que esta asimetría, esta lateralización funcional del cerebro de girar la cabeza hacia un lado o hacia el otro, es de las asimetrías más tempranas que se manifiestan en los seres humanos, y hay algunos investigadores que piensan que esta asimetría puede inducir otras, ¿no? Entonces por eso es importante este tipo de estudios. Ahora bien, cuando yo leí el artículo Nature, en particular cuando vi la foto esta de la escultura de Rodin, obviamente que el artículo me llamó la atención, pero me llamó mucho la atención esta foto que en principio no sé si la habrá elegido el propio Onur o los editores de Nature, pero está puesta ahí para ilustrar el artículo. Pero a mí lo que me llamó la atención fue que esta imagen me hizo pensar en cómo había sido representado el beso a lo largo de la historia del arte, ¿no? Y en si esa representación del beso a lo largo de la historia del arte coincidía con la observación que hizo Onur, por ejemplo, en estudios de campo, ¿no? O sea, la pregunta que me hice fue esta, ¿no? Si coincide la representación artística del beso con las observaciones en personas reales. Entonces, como dijo Iñaco al principio de la presentación, yo soy físico experimental y entonces decidí que iba a encarar un estudio experimental, ¿no? Porque me gusta hacer experimentos y nada mejor que este tema para salir a hacer experimentos, pero me encontré con una fuerte oposición, fundamentalmente de mi mujer, que está por ahí en el público, que es investigadora también y que debería comprender estas ansias por hacer experimentos, pero me dijo no, tú serás todo lo experimental que quieras, pero en este tema vas a hacer teoría. Entonces no me quedó más remedio que cambiar el método experimental por este método experimental. Pero bueno, bromas aparte, de lo que se trataba era de responder a la pregunta anterior, y la respuesta a esa pregunta en principio es bastante simple, es agarrar la representación del beso a lo largo de la historia del arte, contar cuántos giran la cabeza para la derecha, cuántos para la izquierda, y punto, se acabó. No es difícil. El problema es el primer paso, ¿no? ¿Cómo seleccionar las imágenes? ¿No? Porque primero dije, bueno, busco libros de arte en casa, o en la biblioteca de la universidad, o en la biblioteca de la ciudad, pero corría un riesgo importante de estar poniendo un sesgo personal en la elección de las imágenes. Entonces no podía hacerlo de esa manera, y entonces decidí recurrir al gran inconsciente colectivo de la humanidad, que como todos sabemos es Google, y simplemente me fui a Google Images, puse dos palabritas claves, Kiss y Art, y en unos 300 milisegundos tuve 32 millones de imágenes disponibles, ¿no? Por supuesto que apareció de todo un poco, y entonces fue necesario aplicar un criterio de selección, ¿no? Había que eliminar ciertos grupos musicales de los años 80, había que eliminar este tipo de imágenes que no pertenecían a un beso, había que eliminar este tipo de imagen de aquí, en donde no está clara la orientación de la cabeza, no se sabe si se gira la cabeza a la izquierda o a la derecha. Y también decidí eliminar estas fotografías que de alguna manera representaban fotos personales, ¿no? Porque me interesaba centrarme en la representación artística del beso. Obviamente que un estudio interesante, otro estudio interesante sería centrarnos en el estudio de las fotos personales, ¿no? Y hacer un estudio incluso por zonas geográficas y tal. Pero bueno, yo me quería centrar en la representación artística del beso, entonces apliqué estos criterios de selección a las imágenes que salían en Google, y después las dividí en dos grupos, ¿no? Digamos, los que estaban girando la cabeza hacia la izquierda y los que estaban girando la cabeza hacia la derecha. Estos son simplemente una muestra, hay muchas más imágenes. En realidad lo que hice fue tomar 125 imágenes, que era casi lo mismo que el estudio de Onur, ¿no? Entonces, de alguna manera había obras de diversos géneros artísticos, diferentes preferencias sexuales, no porque me consideré muy liberal, sino porque fueron apareciendo, ¿no? O sea, justamente parte del proceso de selección consistía en tomar las primeras 125 imágenes, ¿no? Luego de aplicar el proceso de selección, porque si yo me dedicaba a decir esta sí, esta no, otra vez estaba poniendo un sesgo personal en la selección de las imágenes. Y, por supuesto, había artistas de diversas épocas.
fundamentalmente de la cultura occidental porque, bueno, en el orden en que las pone Google, primero aparecen obras de la cultura occidental y después aparecen otras, ¿no? Y los resultados son estos, que es bastante sorprendente. Las bandas rojas corresponden a la representación artística del beso y las bandas verdes son las del estudio de campo de ONU, ¿no? Y hay una coincidencia bastante interesante. Y esta coincidencia entre los dos estudios nos hace pensar de alguna manera que las obras de arte, en este caso eran pinturas o esculturas, pero pueden ser textos, puede ser música, etcétera, contienen una gran cantidad de información que puede ayudarnos a estudiar y eventualmente también a comprender cuestiones sobre la conducta humana, la psicología o el funcionamiento del cerebro, en este caso, pero no solo eso, ¿no? Ayer Iñaco puso el ejemplo de cómo las pinturas naturalistas de los siglos XVII y XVIII pueden contribuir a otros aspectos, no necesariamente relacionados con el funcionamiento del cerebro, pero sí con el mundo natural, ¿no? Bien, estos eran los dos ejemplos que os quería comentar, simplemente para poner de manifiesto que la transdisciplinariedad o la hibridación de diversos ámbitos del conocimiento puede dar resultados muy fructíferos y puede potenciar el avance del conocimiento, ¿no? El problema es cómo fomentar este tipo de actitudes, ¿no? Porque no es algo que se pueda decretar. A partir de hoy vamos a ser todos transdisciplinares, ni mucho menos. No se puede decretar, pero sí se puede fomentar, se pueden propiciar actitudes o actividades transdisciplinares, y precisamente con esas ideas en la cabeza es que estamos trabajando desde el Donostia International Physics Center en el programa Mestizajes, cuyo propósito consiste precisamente en transitar las fronteras entre disciplinas, ¿no? En particular entre arte, ciencia y humanidades. Para ello llevamos adelante una serie de actividades, hacemos muchas actividades, yo me voy a focalizar solamente en las tres más importantes de estos últimos 4 años. Algo ya adelantó Iñaco en la presentación. En el año 2011 organizamos un primer encuentro sobre literatura y ciencia. Esta es la foto oficial del encuentro al que asistieron escritores, científicos devenidos en escritores, filósofos, artistas, personas del ámbito de la educación, etc. Y en el cual hemos de alguna manera explorado diversos temas fronterizos que pueden ser abordados simultáneamente desde la literatura y desde la ciencia. Aquí está, por ejemplo, Guillermo Martínez, es matemático y escritor, probablemente lo conozcáis, es el autor de Los crímenes de Oxford, probablemente habéis oído hablar del libro, de la película. Luisa Echenique es una escritora donostiarra. Agustín Fernández Mayo es licenciado en física y escritor, es el autor de la trilogía de Nosilla. Aquí está filósofos, Luisa de Rueda, Andoni Barra, filósofo de aquí de la UPV, bueno, Marta Macho, que estuvo ayer dando la charla sobre la matemática en la literatura. Y aprovecho para agradecer, aquí está Pedro Echenique y Ricardo Díez Muñoz, presidente y director del Donostia International Physics Center, sin cuyo apoyo incondicional el programa Mestizajes no hubiera sido posible. Al año siguiente, en 2012, lanzamos el programa Escritores en Residencia, cuyo objetivo era atraer a un escritor o escritora para que durante 6 meses explorara en colaboración con investigadores del ámbito científico precisamente esa frontera entre literatura y ciencia, viera qué problemas podían ser abordados desde una perspectiva transdisciplinar, ¿no? Lanzamos una convocatoria internacional abierta, se presentaron varios candidatos y el candidato seleccionado fue el escritor Eduardo Berti, que estuvo trabajando con nosotros durante 6 meses y con el cual acudimos también al BCBL, que fuimos recibidos por Manuel Carreiras, que va a hablar en la próxima charla, donde hemos tenido la posibilidad de tener contacto con investigadores que están trabajando en neurociencias, en temas relacionados con el lenguaje y las neurociencias. Y finalmente, la tercera actividad importante que hemos desarrollado en estos años ha sido la obra de teatro La Entrevista, que como dijo Iñaco al principio, ha sido escrita por Luisa Echenique y por mí. Fue una escritura a 4 manos,
fue una experiencia realmente interesante. La obra fue dirigida por Pablo Vial, los actores fueron, bueno, aquí están, Aitó Mazo y David Luque. Se estrenó como colofón de un mega festival científico que organizó el DIPC y su campus en conmemoración del centenario del modelo atómico de Bohr, y luego tuvo representaciones, se estrenó aquí en San Sebastián, en el Victoria Eugenia, y luego tuvo representaciones en Bilbao, Vitoria y Pamplona. Y para este año, para noviembre de este año, preparamos el segundo encuentro sobre literatura y ciencia, en el que vamos a hablar acerca de la razón, la intuición y la imaginación en ciencia y en literatura, ¿no? Que son temas que tienen muy en común la ciencia y la literatura, y para ello vamos a contar con una serie, yo diría un panel realmente impresionante de ponentes invitados. Va a estar Jorge Wagenberg, que probablemente no necesite presentación, pero es físico, escritor, divulgador, es el director o el fundador de la serie Metatemas de Tusquets, y es la persona que estuvo a cargo de toda la remodelación o el replanteo del Museo de Ciencias de la Caixa, del Cosmocaixa, que es hoy por hoy un referente mundial en lo que respecta a museos de ciencia. Va a estar Amelia Gamoneda, que es filóloga y escritora, es la hija del poeta Antonio Gamoneda, y dirige en Salamanca un grupo, desde la Universidad de Salamanca, un grupo que se dedica precisamente a estudiar las intersecciones entre ciencia y literatura. Jorge Volpi es un escritor mexicano que ha incursionado en sus novelas y en sus ensayos en el ámbito del mundo científico. Itziar Laca es lingüista de la UPV de Vitoria, estuvo el año pasado aquí en el curso de verano. José Manuel Sánchez Ron, también físico, historiador de la ciencia, académico de la Real Academia de la Lengua. Clara Martínez es una neurocientífica del BCBL, con la que tuvimos oportunidad de charlar con Eduardo Berti cuando estuvimos allí. Y tanto Clara como Rodrigo Quián Quiroga nos van a hablar. Clara va a hablar de Shakespeare y la neurociencia, y Rodrigo Quián Quiroga acerca de Borges y la memoria. Y finalmente Manuel Liscano Fernández es sociólogo y filósofo de la ciencia, y precisamente nos va a hablar acerca del origen metafórico de los conceptos científicos. Es decir, que tenemos un panel muy heterogéneo, con puntos de vista muy diferentes, y que por lo tanto promete realmente un debate muy, muy apasionado. Así que si estáis por aquí, 18 y 19 de noviembre, será un placer tenerlos por allí. Ya para terminar, las conclusiones, simplemente insistir con la idea de que la parcelación disciplinar del conocimiento responde a intereses y necesidades de un determinado momento histórico, que no es algo que podamos considerar que va a ser así para siempre, y que por lo tanto ese mapa del conocimiento puede necesitar una revisión de tanto en tanto, ¿no? Y hemos visto que la escala humana no es la única, pero sí es quizás la que proporciona un ámbito más propicio para esa hibridación, para ese diálogo entre ciencia y humanidades. Y todo esto es así porque, en definitiva, toda reflexión artística o literaria suficientemente profunda es indistinguible de la interrogación científica. Quisiera agradecer al Centro de Física y Materiales, que es el instituto en el cual desarrollo mi actividad científica, y al Donostia International Physics Center y Euskampus por el apoyo permanente e incondicional al programa Mestizajes. Si queréis más información del programa Mestizajes, podéis ir a la web, a información sobre las actividades pasadas y sobre el encuentro de noviembre. Y nada, muchas gracias a todos vosotros por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Como nos hemos retrasado un poquitín, hemos pensado empezar la siguiente sesión a -10 en vez de a -15, para que haya tiempo para tomar un café y, en fin, charlar un poco. O sea que quedamos emplazados a -10. Somos muy puntuales en las horas de comienzo, así que, por favor, a -10 empezamos y así no tenemos más demoras. Hasta luego.